Hola a todos, soy el Pastor Rubio de la Iglesia Real Life en español y en esta tarde estamos felices de compartir con ustedes un mensaje más de esta serie que le hemos titulado La fe funciona cuando la vida no. En el día de hoy estamos pasando por grandes situaciones a nivel del mundo. Hoy existe un sentimiento de negativismo, existe incluso de muchas personas que simplemente están frustradas, están desanimadas, algunas están incluso deprimidas con todo el caos social, espiritual, político, moral que estamos viendo en el día de hoy, especialmente cuando vemos en las redes sociales, por lo cual realmente eso no nos está ayudando en nada. Es más, las redes sociales parece que han impulsado y han afectado más el sentimiento de frustración y de estrés en la sociedad. Y cada vez que sucede en estos eventos de guerra, rumores de guerra, cosas en el Medio Oriente, por ejemplo, las personas comienzan a preguntarse de que si estamos realmente en los últimos días. Y de hecho, por ejemplo, si comparamos hoy nosotros la política, la economía, los rumores de esto y aquello sobre diferentes lugares, y vemos que parece que no va mejorando esto, parece que esto va empeorando en la sociedad que realmente estamos viviendo. Entonces, como creyentes, hay una cosa interesante, es que como creyentes, la mayoría de los creyentes sabemos que cómo va a ser el final de la historia. Sabemos que los creyentes van a ganar porque Cristo ya ganó, Cristo es victorioso, Cristo ya tuvo la victoria, por lo tanto, los creyentes también tenemos ya la victoria. Pero entonces, si ya sabemos nosotros cómo va a terminar la historia o cómo va a terminar la película, ciertamente debería de haber un poco menos estrés al enfrentarnos a todo lo que viene. Obviamente que esto causa mucha incertidumbre, quizás por el temor del sufrimiento, del dolor, de lo que puede pasar, incluso a uno mismo o a la familia, etcétera, o a la iglesia en sí. Entonces, existe toda esta situación, lo cual está afectando el ánimo. Mucha gente está desanimada, desesperada por todo lo que viene y todo lo que ve. Pero al igual que cuando uno ya sabe, por ejemplo, el final de una película, ¿verdad? Digo, ¿por qué tendríamos que estresarnos y estar tan desesperados por saber cuál va a ser el fin de la película si ya sabemos el final de la película, especialmente si usted ya la ha visto? Entonces nosotros ya sabemos cómo creyentes, bueno, muchos de los creyentes ya sabemos cómo esto va a terminar. Pero la pregunta sigue ahí en el aire. ¿Estamos en los tiempos últimos? Yo creo que sí. Yo creo que sí, porque si comparamos lo que las escrituras nos enseñan, nos dicen, obviamente que estamos quizás en los últimos días de la historia. Ahora, sabemos que Cristo va a venir, sabemos que va a regresar, pero no sabemos cuándo. Por lo tanto, si alguien aparece por ahí, más fue una de las advertencias en la escritura también, si alguien aparece por ahí dándote fechas y diciendo que ya apareció o va a aparecer en tal fecha, usted puede con toda la autoridad decir, usted está equivocado, es mentira, porque nadie sabe cuándo Él va a regresar. Pero una de las realidades es que Él va a regresar. Ahora, todo lo que estamos viendo a nuestro alrededor apunta y son como destellos de evidencia de que probablemente ya estamos a la puerta de la segunda venida. Quizás en 100 años, quizás más, no sabemos, pero va a regresar. Y va a regresar por la iglesia, va a regresar por sus hijos. Una de las cosas que a veces como creyentes no nos damos cuenta es que para Dios, por eso está escrito y documentado en la Escritura, es tan importante el, el tema de la segunda venida, que es más, se habla más de la segunda venida de Cristo que lo que se habló
de su primera venida en Navidad, por ejemplo, lo que hablamos, su encarnación en Jesús. Entonces se habla más en aspecto después de 2020 años más o menos, ¿verdad? Siempre estamos conscientes de que por lo menos 4 versículos de la Biblia, de cada 10, hablan acerca de la segunda venida. Ahora, esto es importante. Muchos cristianos saben que Jesús regresará algún día, pero en realidad quizás eso no es muy importante para él, o no es relevante, o no les importa. Bueno, quiero decirles que Santiago, que es medio hermano de Jesús, no está de acuerdo con eso. Para Santiago es muy importante el tema de la segunda venida, porque esto va a cambiar totalmente lo que tenemos, la historia de nuestra vida. Por lo tanto, si lo ponemos en contexto con lo que ellos estaban pasando, la primera audiencia estaba pasando, la audiencia de Santiago, quizás podemos entender la urgencia de enseñar este tema, porque mucha gente incluso se cree que estaba abandonando la fe, otros estaban deprimidos, otros por la persecución, y lo que ellos querían era ya una solución, era una salida definitiva de todo el problema que ellos estaban viviendo. Y por eso tratamos de comparar lo que vemos ahora en nuestro tiempo, en la sociedad moral, espiritual, política, social, en todos los aspectos. Y le podemos comparar y nos damos cuenta de que las señales que Jesús dijo que iban a haber, estamos casi a las puertas. Ahora, en Santiago, por ejemplo, Santiago es tan enfático en esto que por lo menos en 4 o 5 ocasiones Santiago va a hacer énfasis en el capítulo 2, capítulo 5, habla más o menos de estos aspectos de la segunda venida. Hay unos extractos que me gustaría recordarles. Por ejemplo, en Santiago 5, 7 dice: tengan paciencia entonces, hermanos, hasta la venida del Señor. En Santiago 5:8 dice: no pierdan la esperanza porque el Señor viene pronto. En Santiago 2:12 dice, habla actuar como los que van a ser juzgados. En Santiago 5:9 dice que el juez está cerca y listo para presentarse. Entonces, este tema de la segunda venida es algo importante para nuestra fe. Y la pregunta, vamos a tratar de darle respuesta a 2 preguntas en esta tarde. ¿Cómo serán los últimos días según la Escritura? Según la Escritura, ¿cómo serán los últimos días? Y luego vamos a contestar a otra pregunta, que es: ¿cómo debo yo prepararme para la segunda venida? No para el rapto, porque esa no es la segunda venida. Cuando Cristo regrese a la tierra, ¿cómo yo debo de prepararme? Entonces, ¿cómo serán los últimos días? Vamos a ver los puntos de vista de la descripción que da Jesús, que da Pablo y que da Pedro. De esos 3 nada más por ahorita. Y esto es lo que dice la palabra. Jesús decía que habrán días de angustia, de estrés, días de angustia como nunca los han visto. Y usted puede ver eso en Mateo capítulo 24, versículo 21 en adelante, o versículo 7 también en adelante. Y yo voy a leer parte de lo que decía el Señor Jesucristo en cuanto a cómo Él describe los últimos tiempos de este mundo, de este globo terráqueo. Dice: porque se levantarán nación contra nación. Bueno, eso lo vemos normalmente, eso vemos cada día, ¿verdad? Reino contra reino. Habrá hambres y terremotos por todas partes, pues todas estas cosas son principios. No es el final, son principios de dolores. Entonces los entregarán a tribulación y los matarán y serán aborrecidos por todas las naciones por causa de mi nombre. Entonces muchos tropezarán y se traicionarán unos a otros, se aborrecerán unos a otros, muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad se enfriará el amor de muchos. Pero el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y este evangelio del reino será predicado en todo el mundo para el testimonio de todas las naciones, y luego vendrá el fin. Así lo describe Jesús.
lo describe como un días terribles, además que dice que el evangelio se va a tener que llegar a todos los rincones de la tierra. Todas estas son cosas de cómo se va a ver el mundo o la gente en los últimos días. Igual, por ejemplo, lo que hablaba Pablo. Pablo lo describe de esta manera. Esto es interesante. En 2 de Timoteo capítulo 3 lo describe y dice, también debes saber esto, que en los últimos días se presentarán tiempos difíciles. Mire, tanto Jesús como Pablo están de acuerdo en que los tiempos van a ser difíciles, porque habrá hombres amantes de sí mismos y del dinero, serán vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos y amantes de los placeres más que de Dios, y tendrán apariencia de piedad, pero negarán su eficacia. A esto se evita, decía Pablo. Ahora está describiendo a una sociedad. ¿Cómo se va a ver la sociedad? Y parece como que esto nos está describiendo la sociedad que estamos viviendo en el día de hoy. ¿Verdad? Lo que vemos por las redes sociales, todos los desagradecidos, los burladores, los implacables, los calumniadores, los chismosos, los carecen de autocontrol, los impulsivos, los crueles, los violentos. Todo eso parece que es algo que vemos en el diario a través de las redes sociales, en noticias, etcétera, etcétera. Pero también tenemos el relato y la descripción que da Pedro. Pedro dice en el capítulo 3, perdón, de segunda de Pedro, primero dice, sepan que en los últimos días vendrán burladores burladores con sus burlas, quienes procederán según sus bajas pasiones. El versículo 10 y 13 dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Entonces los cielos pasarán, gran estruendo, los elementos ardientes serán deshechos y la tierra y las obras que están en ella serán consumidas. Dice el versículo 11, dice, ya que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿qué clase de personas deben de ser ustedes con conducta santa, piadosa, guardando apresurándose para la vida del día de Dios? Por causa de ese día, los cielos siendo encendidos serán deshechos y los elementos al ser abrasados serán fundidos. El versículo 13 dice, según la promesa de Dios esperamos cielo nuevo y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Eso no lo vemos todavía, porque eso lo vamos a ver cuando ya haya venido el Señor Jesús. Pero igual describe algunas cosas, eventos cataclísticos que van a suceder. Describe situaciones de tristeza, de dolor. El apóstol Pedro describe ampliamente esto en sus cartas. Entonces, en un mundo donde ya no reinará la bondad, ¿verdad? Será bueno que usted y yo podamos hacer algo y estar haciendo algo por eso. Pero sí habla de que el día final dice que esperamos cielo nuevo, tierra nueva, donde ya no reinará la bondad, reinará el amor, reinará lo bueno después de su segunda venida. Entonces, esto es como lo describe Jesús, como lo describe Pablo y como lo describe en el caso de Pedro. Pero vamos a hablar entonces para darle respuesta a la otra pregunta que tenemos en esta tarde. Cuando Jesús habló de su regreso, nos hizo 3 diferentes ocasiones que estemos listos. Él dijo, estén listos para la segunda venida. Y dirías, yo la pregunta que podríamos hacer es, y hago esta pregunta, ¿está usted listo para la segunda venida? Quizás usted diga no, quizás usted diga sí o no sé. Entonces, ¿qué podemos hacer entonces? ¿Cómo podemos nosotros prepararnos cómo debemos de vivir nosotros para prepararnos para su segunda venida? ¿Por qué es importante esto? Primero,
Hay 6 aspectos de esto. Y el primero es que debemos limpiar la basura de nuestra vida. Cuando usted está esperando a alguien en la casa, cuando usted está esperando una visita en la casa, que va a venir un huésped, usted, por lo general, todos nosotros preparamos nuestra casa, limpiamos nuestra casa, para que la casa esté adecuadamente para el arribo de tu visita o tu huésped. Así hacemos nosotros. Por lo tanto, recogemos todo lo sucio, limpiamos, etcétera, etcétera. Igualmente, la Escritura dice que debemos nosotros limpiarnos de todo pecado para poder nosotros, para estar expectantes a esa segunda venida, con paciencia obviamente. Luego Santiago dice que 1:20 dice, porque la ira del Señor del nombre no lleva a cabo la justicia de Dios, por lo tanto, desechando toda suciedad y la maldad que sobreabunda, reciban con mansedumbre la palabra implantada, por lo cual pueden ser salvos sus vidas. Santiago dice que debemos nosotros limpiarnos, limpiar toda maldad, toda suciedad que esté afectando. Y esto estamos hablando de todo lo que, toda la contaminación que hay en este mundo, lo cual te está incluso indicando de vivir una vida santa, de vivir una vida limpia delante del Señor, lo más que puedas, delante del Señor para su segunda venida. Dice que debemos limpiar toda la basura que hay en nuestra vida. Es la primera cosa que usted y yo debemos hacer. El apóstol Pablo decía en Colosenses, y leo este pasaje un poco largo, pero dice lo siguiente: y cuando se manifieste Cristo, la vida de ustedes, entonces también ustedes serán manifestados con Él en gloria. Por lo tanto, mire lo que dice: hagan morir lo terrenal en sus miembros: inmoralidad sexual, impureza, bajas pasiones, malos deseos, la avaricia, la idolatría. A causa de cosas viene la ira de Dios sobre los rebeldes, dice la palabra. En ellas anduvieron también ustedes en otro tiempo. Pero ahora dice, hagan morir todos estos aspectos que son parte de lo que involucra la limpieza de nuestra vida. Sinceramente creo que el principio detrás de esto es que debemos de vivir obviamente unas vidas santas. El segundo aspecto es manténgase conectado a Cristo. Esta es la segunda recomendación de cómo vivir para esperar o esperando la segunda venida y para prepararnos. Santiago dice, 4:8 dice, ¿o suponen que en vano dice la Escritura, el Espíritu que hizo morar en vosotros nos anhela celosamente? Dice esto: sométanse pues a Dios, resistan al diablo y Él huirá de vosotros. Acérquense a Dios, me encanta esa palabra, acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. En 1 de Juan 2:28 dice, ahora hijitos, permanezcan en Él para que cuando aparezca tengamos confianza y no nos avergoncemos delante de su venida. Permanezcamos en Él. Todavía hoy me sorprende, por ejemplo, ver cuántas personas en lugar de acercarse a Dios se están alejando de Dios. Escuchando doctrina de demonio, escuchando incluso predicadores enseñando estas cosas. Hoy en día hay conceptos tan extraños que los creyentes están tomando y han desechado literalmente la Escritura para abrazar estos conceptos culturales que se están dando en el día de hoy. Pero es importante de mantenernos unidos. El otro aspecto es, dice, utiliza los problemas para volverte espiritualmente fuerte. Santiago 1:3-4 dice que sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia, pero la paciencia tenga su obra completa para que sean completos y fuertes en el Señor. Ahora, todos los problemas y las dificultades lo que vienen a hacer es a fortalecerte espiritualmente. Mantenerte firme espiritualmente. Entonces, cuando la vida es difícil, los problemas son manejados correctamente, nos ayudan a nosotros a que nuestra vida espiritual se fortalezca
en medio de las pruebas. No dice que corras de las pruebas, no dice que trates de evadir o escaparte de las pruebas. Tú puedes pasar sobre las pruebas en el nombre del Señor. Dice, esto va a traer para ti fortaleza espiritual. Entonces, ese era el número 3. El número 4, aspecto de cómo debo yo prepararme para, cómo debo de vivir yo para prepararme para esa segunda venida, es practica amar a todos. Hay que practicar para amar a todos, practicar esto de amar a los demás. Si de veras, dice Santiago 2:8, dice, si de veras cumples la ley real, la ley real, conforme a las Escrituras, dice, entonces amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esa es la ley real. Cuando usted y yo no aplicamos, no amamos a la gente, o como dijimos la semana pasada, en vez de amarla, la juzgamos nosotros. Entonces estamos violando estos principios de la ley. E incluso, déjeme decir lo siguiente, para poder nosotros amar a los demás, tenemos que quitar todo prejuicio moral, todo prejuicio religioso, todo prejuicio racial de nuestras vidas. Tenemos que limpiar y quitar eso, porque eso no va de acuerdo, no se alinea con lo que Jesús nos enseñó y nos dijo que hiciéramos. Entonces debemos limpiar todos estos aspectos. Deja de demonizar a la gente, deja de estigmatizar a la gente, deja de estereotipar a las personas y deja de humillar a las personas. Más bien, practiquemos de cómo amar a estas personas, a todo ser humano, porque Cristo vino a morir por todo ser humano. No vino a morir por un grupo, por un país, por una nación. Vino a morir por todo ser humano en este mundo. Por lo tanto, el cuarto aspecto que debemos hacer es practicar el amar a los demás. Eso es lo que la forma que usted y yo debemos estar viviendo para su segunda venida y estar preparados para ello. Número 5, invierte en el banco de Dios. En el libro de Santiago, 5 veces en este libro de Santiago se enfatiza la generosidad de Dios sobre cada uno de nosotros. Es más, Santiago dice que todo lo que usted y yo tenemos, lo tenemos porque Él ha sido bueno. Todo don perfecto proviene de lo alto. Todo lo que tú tienes, todas las bendiciones que tú tienes, todo lo que has recibido, proviene de Dios, proviene de lo alto. Por lo tanto, habla mucho de la generosidad, habla mucho de ser generosos con todos. Debemos nosotros entonces sembrar en el banco de Dios de alguna forma de los cielos. Todo regalo, todo buen don perfecto proviene de los cielos. Entonces, invertir en el banco de Dios sería invertir en las cosas que perduran en el reino, no en las cosas temporales. Es más, Lucas 12:33 dice, vendan sus bienes y den ofrenda de misericordia, háganse bolsas, hagan tesoros donde no se envejecen, un tesoro inagotable en los cielos, donde no se acerca el ladrón ni la polilla destruye. Hay maneras, hay cosas que usted y yo debemos estar viviendo mientras esperamos la segunda venida. Si confías tus inversiones en el Señor, Él te pagará con mejores intereses, porque los intereses del Señor son más altos y mejores. Entonces debemos de estar invirtiendo en las cosas de arriba. Debemos estar invirtiendo en lo que no va a perecer. Donde dice que donde el ladrón ni la polilla se acerca, no puede llegarlo. Es el tesoro del Señor. Entonces nos anima a que usted y yo sembremos, estemos invirtiendo en las personas, compartiendo de la palabra, sirviendo a otros en todo aspecto de la vida, para que usted y yo podamos estar viviendo para prepararnos para ese momento. Número 6. Y con ese terminamos. Dice que utilicemos los dones espirituales que Dios nos ha dado. Los dones espirituales. Cuando usted vino a Cristo, y aun cuando usted nació, Dios le dio ciertos talentos, le dio ciertas habilidades. Cuando ya venimos a Cristo, muchos de esos talentos yo pienso que se pueden transformar en dones. Y Dios te ha dado dones, te ha dado habilidades
para que usted y yo los usemos para la gloria de Dios. Mis dones espirituales yo los uso para el beneficio de la gente de Dios. Los dones espirituales suyos deberían de ser igual, deberían de ser usados para el beneficio de los demás, no son para usted. Esto es lo que quizás es diferente al día de hoy, porque a veces hoy en día hay una cultura donde se está usando esos dones del Señor para lucrarse a sí mismo, para su propio beneficio, cuando los dones que Dios te ha dado son para el uso y para el beneficio de los demás, no es para tu propio beneficio. Mis dones no son para mí, en realidad son para usted. Así que usemos los dones que Dios nos ha dado, cualquiera que sea. Yo pienso que cada creyente, Dios le ha dado más de uno o dos dones espirituales que el Espíritu Santo. Ahora estas son regalos de Dios. Dios te los ha dado a ti. Y usted y yo debemos ser buenos administradores de esos dones. Así que es importante que si usted y yo vamos a representar a Cristo de la mejor manera, tenemos que usar esos dones que Dios nos ha dado. Dios nos ha encomendado una tarea inmensa. Nos ha delegado como embajadores de su reino. Y nos ha dado todas estas herramientas para que usted y yo podamos ir al mundo, a la sociedad donde vivimos, para compartir lo que Dios nos ha dado a través de tus dones que Él te ha dado. Por lo tanto, esto creo que es importante. Ahora, no estás preparándote para su regreso hasta que lo conozcas personalmente y le dejes ser su Salvador. Porque muchas personas se pueden equivocar en este aspecto. Entonces usted y yo no podemos prepararnos, vivir una vida y prepararnos viviendo una vida de preparación para su venida si antes no le hemos recibido como Señor y Salvador. Allí comienza. Ahí comienza todo. Es cuando usted le entrega su vida a Cristo y entonces es cuando comienzas a prepararte, puedes prepararte para su segunda venida. Todos vamos a estar en su presencia un día ante el tribunal de Cristo, dice la Escritura, unos para ser declarados justos y otros para condenación. Por lo tanto, yo considero que es importante que usted y yo vivamos nuestra vida conforme a lo que está diciendo la Escritura. Como hemos dicho, debemos de quitar la basura, debemos de vivir conectados con el Señor, debemos aprender a amar a los demás, debemos de invertir en el banco del Señor, debemos de usar los dones que Dios nos ha dado. En fin, son muchas cosas que usted y yo podemos hacer en nuestra vida para prepararnos para su segunda venida. Cristo viene pronto. Y yo creo que más que nunca en la historia, más que ningún tiempo en la historia, estamos cerca en el tiempo apremia. Y creo que su segunda venida no tarda, no tarda. Por lo tanto, si todavía no eres cristiano, no eres hijo de Dios, recibe a Cristo como Señor y Salvador y comienza tu vida, tu preparación para su segunda venida. Para que aquel día, como dice Juan, no seamos avergonzados, sino que con pecho erguido podamos recibir a nuestro Señor Jesucristo, que pronto viene. En el nombre de Jesús te digo estas palabras y gracias por escucharnos. ¿Ok? Amén.